Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bueno, en honor al tiempo vamos a iniciar las clases para continuar con los temas y no atrasarnos mucho. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Espero que les haya ido de lo mejor en esta semana. Solo avisarles dos indicaciones rápidas. Por motivos del que estamos finalizando el año con los chicos de primero y con las notas de los exámenes y exámenes atrasados, no pude enviarles el deber esta semana, ni tampoco tomarles una evaluación que tomo los días miércoles y jueves, creo que era de 2-3 preguntas, pero esta semana sí ya vamos a volver a los deberes y a los exámenes. Para más que nada porque eso les va a ayudar y les ha ayudado a muchos en las notas que han tenido, en los deberes, les ha ido bastante bien y eso han recuperado notas. Eso entonces con respecto a las indicaciones y bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. La anterior semana vimos lo que era introducción a las ecuaciones en matemáticas y bueno, ya después cuando pasen a primero de bachillerato van a tener su aplicación, las ecuaciones. Lo que tenemos que saber de las ecuaciones, lo que les decía, es de que es una operación llamada igualdad, ¿sí? Con la condición de que esta igualdad no tiene que tener una cosa en especial, ¿sí? ¿Qué era lo que tenía que tener en especial? Una incógnita. Exacto, una incógnita. Si una ecuación... Buenos días, licenciado. Buenos días. Si una ecuación no tiene incógnita, no es ecuación. ¿Sí? Eso como lo principal. Lo siguiente y lo que se va a evaluar el día del examen o que tienen que dominar para pasar el año es resolver ecuaciones. ¿Y qué es resolver ecuaciones? Es encontrar lo que vale la incógnita. ¿Sí? Entonces hay varios métodos para resolver ecuaciones que lo van a ver en el transcurso de este y del siguiente año, ¿ya? Que el primero y más sencillo que la anterior semana algunos de ustedes lo hicieron rápidamente es solo por lógica, ¿sí? Quiero un momentito que se active la pantalla, no sé, está con... Pero hasta eso rápidamente, solo para no perder el hilo. ¿Qué es por lógica? Por ejemplo, si yo les pusiera x más 2 igual a 5, rápidamente solo para no perder ya. Ecuación de primer grado, recuerden con una incógnita, la incógnita sería la x. Por lógica, yo simplemente sin hacer nada, sé que ahí lo que tengo que poner es el 3
Una de las respuestas podría ser el 3. ¿Por qué? Porque 3 más 2 me da 5 y se cumple la igualdad. Eso es una posibilidad, una lógica. Pero hay otra persona, perdón, que podría pensar diferente y que también puede ser en lo correcto, que es lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo le pongo, en vez en vez del 3, puedo poner otra respuesta, otro número? Existe, se puede, pero eso, como digo, ya verán en matemáticas posteriores. Pero para evitar eso de que nos salga 2, 3 respuestas, vamos a aprender lo que justo comenzamos a ver la anterior semana, que era el despejes. Para ecuaciones de primer grado, siempre vamos a tener que utilizar despejes. Es la forma más sencilla, porque en internet ustedes pueden encontrar, y en otros libros anteriores o perdón, antiguos, pueden encontrar muchas formas de resolver ecuaciones de primer grado. Pero antes de pasar a ecuaciones de primer grado, había 3 leyes fundamentales, ¿sí? Que Bueno, debemos sí, dominar, claro. conocer más que nada. Vamos, entonces eso, más que nada para ver quién se acuerda, vamos a preguntar. Yo doy la primera, para que se acuerden. La primera es el grado de la ecuación. El grado de la ecuación nos servía para, y el grado siempre es puede haber x al cuadrado más x más 1 igual a 0, supongamos. Siempre se toma el más alto, ¿sí? No es que se suman, simplemente veo el más grande, el más alto, y ese es el grado. En este caso, x al cuadrado es de segundo grado. ¿Y para qué nos servía? Para saber cuántas respuestas puedo tener. X al cuadrado, segundo grado, tengo 2 respuestas. ¿Sí? Esa era una ley. Vamos con otra ley. Preguntemos a ver. Es más o menos con el número de incógnitas, ¿sí? Eso también les di. Es bastante importante que sepan para que cuando les den una ecuación, sepan si se puede o no se puede resolver. A ver, preguntemos a María. ¿Cuál era la otra regla con respecto al número de incógnitas? María, Profe, yo eso no. ¿asistió? Creo que saqué en la primera clase y en la primera clase yo no estuve presente porque el internet mío no estaba, o sea, no. Creo que me quedé sin luz también. Entonces no Ok, me conecté. no, Sí, no hay la Profe, segunda problema. clase, pero ahí sí vi a los ejercicios como resolvía. Ya, profe, listo, no hay ningún problema. Eh, profe, sí, dígame. no es eso de que si hay dos incógnitas no se puede resolver. Bueno, sí se puede, pero tiene que haber una condición. Sí, eso. Ajá, exacto, estamos, A ver, dos estamos bien. ecuaciones. Entonces, para reforzar, igual lo que vimos en la anterior clase, el, la ley nos dice lo siguiente. En una ecuación pueden existir no solo una incógnita, pueden existir varias incógnitas. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía a sus compañeros también en esa clase es el típico error que cometen los estudiantes es, por ejemplo, de que se podría decir, tengo una ecuación. Espera, un momentito hasta que se cargue la pantalla, voy a utilizar este rápidamente. Por ejemplo, si yo tuviera x al cuadrado más 3 igual a 0, supongamos, 3x, perdón, pongamos, eso es lo que importa, igual a 0, hay algunos que piensan que esta es una ecuación de dos incógnitas, porque tenemos aquí la x y tenemos acá también la x, dicen, pero profe, están dos, entonces de dos incógnitas. Y no, sigue siendo de una sola incógnita, solo que la x se repite dos veces. ¿Sí? Entonces ese es el primer error que quiero que no cometan. Esta es una ecuación de una sola incógnita. La de arriba también es de una sola incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Es la x. X. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer de dos incógnitas? De dos incógnitas va a ser cuando tengamos x o x más z, x, lo que importa, pero que tengan dos letras diferentes. Entonces ahí vamos a tener una ecuación de dos incógnitas. Puede haber de 3, de 4, de 5, puede haber de las que ustedes deseen. Las más comunes por el nivel de complejidad, tenemos la de primer grado, sería la más sencilla. La de segundo, la de dos incógnitas, un poco más difícil, y así va. Mientras más incógnitas, más largo, más que difícil, más largo sería la palabra. ¿Ya? Entonces, la ley, esta es la ley, nos dice que si tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones para poder resolver, o si no, no se puede. Si le dan una ecuación con dos incógnitas, no puede resolver. Se puede decir de forma tradicional, porque quién sabe, alguien dice, pero después sí hay, pero es un nivel de matemáticas, ustedes están, digamos, unas matemáticas aquí, están unas matemáticas de este nivel para resolver eso.
se llama programación lineal, y bueno, eso se ve más en la universidad que en el, y bueno, los que van afines también a matemáticas, como ingenierías y eso. Lo que va a derecho, obviamente no va a haber eso, o bueno, otras materias que no tengan mucha matemática, ¿ya? Entonces, nuevamente, una incógnita, una ecuación, dos incógnitas, dos ecuaciones, tres incógnitas y así sucesivamente para poder resolver. Esa es la ley. Entonces, esa es la primera ley, el grado de la ecuación. El grado de la ecuación nos dice cuántas incógnitas, el número de incógnitas nos dice cuántas ecuaciones debemos tener. Y por último, la última ley que vimos de la tercera, se me fue de la... A ver, la tercera ley era... Estas son las dos más importantes. La tercera, la verdad, como digo, no me acuerdo cuál era, porque hay muchas reglas. Yo escogí tres principales. Me acuerdo la última y les vuelvo a mencionar. Listo, bueno, eso es como las principales. Y vimos ahora el procedimiento. Eso nos toca ver esta semana. El procedimiento para resolver ecuaciones de primer grado. El procedimiento que generalmente se usa se llama despejes. ¿Sí? ¿Dónde escuchamos despejes? Los despejes escuchamos en... Por ejemplo, el cielo está despejado. Eso es lo más común en el habla cotidiana. Despejes en matemáticas es dejar solita a la letra, a la incógnita que necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, la que más se usa en matemáticas, cierto también, esa decía de las, no me acuerdo si era como ley o como indicación. Usted puede usar la letra que quiera para las incógnitas, X, Y, A, M, N, T, haz una carita feliz, les decía la anterior semana que pueden utilizar, pero por convenio, esa es la razón, o no es que exista otra causa, es solo por convenio que a los de antes les gustó usar la X, la Y y la Z. Esas son las más usadas. Por eso siempre van a encontrar la X. Por ejemplo, esa es la típica de las ecuaciones, la X. ¿Sí? Pero ya van a ver que en física y en... Bueno, más en física. Vamos a la T, la B, la M. Ahí sí vamos a usar el alfabeto completo. ¿Sí? Entonces, eso sí quisiera que le tengan en cuenta que no siempre va a ser la X. ¿Ya? Porque a veces dice, profe, usted puso en el ejercicio, perdón, en el deber X y en el examen puso T, ya no pude. No, o sea, eso no tiene nada que ver para resolver ecuaciones de primer, bueno, ecuaciones en general, puede ser la ecuación que sea. Listo, entonces, despejes. Despejes en matemáticas es que la letra nos quede solita. Sigue sin funcionar, hagamos con este. Rápidamente, solo hasta que funcione el otro. A ver, va a ser la ecuación un poco sencilla. Por ejemplo, 2x igual a 3, una ecuación sencilla. ¿Cómo sé que es ecuación? Está el signo igual, que es la igualdad, y está la letra x, o la incógnita x, que sería en este caso. ¿Sí? De primer grado, ¿con cuántas ecuaciones? Perdón, sí, de primer grado con una incógnita. ¿Sí? Tiene una respuesta. Ahora, antes de continuar, porque, más que nada, porque esto creo que di en la primera clase, quién sabe, no asistieron todos. Las ecuaciones tienen dos lados, por lo general, las más comunes, porque sí puede haber ecuaciones con más partes, eso no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí yo puedo poner igual a x, estas se llaman ecuaciones ya de un poco más complejas, que se ven más en reglas de 3, y en eso cuando tengan que entrar a ver razonamiento, pero eso en años superiores. En este momento, dejemos solo con dos lados, o el nombre correcto que les dije, se llaman miembros. Esa es la palabra correcta, miembros. Miembro izquierdo o miembro derecho, está a la izquierda o a la derecha. O puede ser primer miembro, segundo miembro, como ustedes quieran. ¿Sí? Lo ideal sería que primero se acuerden que son dos lados. Ya, yo siempre a mis estudiantes digo, hagan cuenta que esto es una mitad de cancha del fútbol, que les gusta el fútbol a la mayoría. Digo, hagan cuenta que este igual es una mitad de cancha. Entonces, cada vez que quiera yo despejar, o sea, dejarle solita la X, eso es despejar, ¿cierto? Perdón, me salté esa parte. ¿Qué es despejar? Es que la letra, que la incógnita quede solita, en cualquier lado. Puede ser en el lado izquierdo o lado derecho. Por convenio, y porque la mayoría iba a decir de los humanos, de las personas, somos, bueno, yo soy sur, son derechas, perdón, son derechas, se acostumbra a poner a la X al inicio, ¿sí? Se puede poner X igual y la respuesta, por ejemplo, ya lo que salga acá. Pero hay otra persona que puede poner así, digamos, la X acá. No está mal, está bien, eso depende. Pero por convenio, porque ya se venía haciendo de años anteriores,
es que la X se pone en el primer miembro o miembro izquierdo. Sí, pero nuevamente, no importa la cuestión de los despejes es que la X o la incógnita quede solita, quede sin nada, sin números, sin potencia, o sea, solo. Eso es el despeje, ¿ya? Eso tienen que acordarse. Primero, las ecuaciones de primer grado con una incógnita se resuelven mediante despejes. Ese es el procedimiento. Eso vamos a ver el día de hoy. Ok. Listo. Entonces, denme más que nada 2 minutos, porque ahora ya sé lo que creo que está pasando con para el pizarrón, porque si no estoy haciendo garabatos, como decían los estudiantes de octavo, me decían, usted hace garabatos, profe. Ok, permítame. Ok. Listo, entonces, esas son lo principal que deben conocer con respecto a las ecuaciones que vamos a estudiar se podría decir estas semanas, ¿ya? Ecuaciones de primer grado con una incógnita, eso vamos a estudiar y deben dominar. Si usted puede hacerlo mentalmente, bueno, primero se hace mentalmente, es bastante, tiene un coeficiente, un IQ bastante alto, sí, porque la mayoría de veces no se puede resolver o no como diría mi profe, los simples mortales no podemos resolver directamente, hay que hacer procedimientos. Primero puede ser por lógica o porque usted es muy hábil, ese es el primer procedimiento y el más sencillo. El siguiente y el haciendo ya para que nos salga correctamente sería usar despejes. ¿Qué es despejes? Dejarle solo la incógnita, ¿sí? Entonces, la incógnita puede ser X, Y, Z, T, M, N, eso no se olviden porque sabe pasar. ¿Quién sabe? Entonces me dicen, profe, pero había que dejar solo al X y usted puso T. Dice, ¿cómo dejo solo ni aparece el X? Dice, no. Entonces, eso, atentos. No digo que pase, pero quién sabe. Ok. ¿Qué más tenía que decirles? El grado de la ecuación. Bueno, ya les dije. Número de incógnitas también ya les dije. Y eso. Bueno, vamos con las preguntas, ¿cierto? Que en eso estábamos la primera clase y se me costó el internet la anterior semana. A ver, entonces, ahora sí, María, ¿de qué nos sirve? O bueno, desde el inicio, ¿qué es una ecuación, María? María, ¿está viva? No creo que está viva. Sí, lo desayunar, creo. Josué, creo que. ¿Josué es el nombre o es el nombre de una cuenta prestada? Ayúdame con eso, Josué. Licen, es una cuenta prestada. Me llamo Cecilia Rocano. Ah, Pasa es que le presté mi celular y me había puesto ese nombre, perdón, ya le iba a borrar. No hay problema ya. Entonces, Cecilia, ayúdeme. ¿Qué es una ecuación? Eh, ¿Qué es es? una ¿Ya? letra con... No es una letra. Sí, son con esto. incógnitas, son incógnitas. Mm, No, son incógnitas. pero algo Es, más. es un igual de Es, incógnitas. exacto, muy bien. Es un incógnito, porque de incógnitas, yo puedo pasar de incógnito. Yo paso de Sí, incógnito a son veces. incógnitas, sí, Es perdón. una igualdad, exacto. Es una igualdad que tiene incógnitas. Esa es Es una la igualdad de incógnitas, con tiene incógnitas. O que incógnitas. tiene Sí, incógnitas. perdón, dice, Exacto. Listo, muchas que gracias. tiene incógnitas. A ver, Patricio, justo vamos en estas preguntas anteriores, se cortó, a ver si se acuerda. ¿Qué hace un pingüino en la selva, Patricio? A ver si se acuerdan. Perdido, licenciado. Ya, se ha perdido. Usted mismo, ¿cuántas ecuaciones necesito si tengo 10 incógnitas? Mínimo, ¿cuántas necesito para resolver? ¿Me puedes repetir? Si yo tengo 10 incógnitas, mínimo, ¿cuántas ecuaciones debo tener? Si tengo 10. ¿Cuántas? Para resolver 10 operaciones. 10. Y si tengo 15, ¿qué pasa? 15 igual. Eso, muy bien. Se Siempre basa es, de acuerdo al número que ajá, tenga. el mínimo. De ahí si hay más, genial. Si hay más, eso es más sencillo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 100, mínimo debo tener 100. De ahí si tengo 200, genial. Pero no, nadie le va a dar 200. Los profes también somos a veces vagos. Si ya le damos 10, quedan 10 ya. Eso es como... a ver, Jaime, ¿está vivo? Jaime, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Esto, Jaime, a ver, la pregunta, a ver, no me acuerdo si respondieron, pero bueno, ¿qué hace un elefante en el Polo Norte? No me acuerdo.
No se acuerda, pero ¿qué hace? ¿Qué podría ser un elefante en el Polo Norte? Está con frío. No, no sé. Bueno, obviamente, no dije con qué está, dije qué hace, dice, más que. Pero bueno, la respuesta es, puede dejar al pingüino que se perdió en la selva. Eso es el elefante. También está perdido. Ajá, bueno, no está perdido, puede dejar y ya regresa ya. Pero la pregunta aquí sería, ¿qué hago para resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita? ¿Qué procedimiento? ¿Qué hago para Resolver ecuaciones de una incógnita de primer grado o de primer grado con una incógnita. ¿Qué se usa? ¿Qué procedimiento? dejar despejado al incógnito? Despejes. Ajá, dejar despejado o despejes directamente. Despejes es se podría decir una forma abreviada. Ajá, pero está muy bien la respuesta. Hay que dejar despejada o libre la X. Genial. Entonces, a ver si se ha comprendido. Preguntemos a María. No sé si ya llegaría del desayuno. María. No, siguen el desayuno. Profe, perdón, mi internet está que falla, sí le juro. Ok, no hay problema, pero está viva, es lo importante. María, Sí, estoy aquí presente. si tengo la ecuación de primer grado con una incógnita, ¿ya? Y uso despejes, ¿cuántas respuestas tengo? ¿Dos o tres? ¿Cuántas respuestas me salen? ¿Dos o tres? ¿Dos? No, ¿por qué dos? A ver, dime la razón. ¿Por qué salen dos? No, María, No. no se da. No, es Decíamos... que estoy perdida en este tema porque no puedo ingresar bien por el tema ok, del por internet. internet. Sí, Bueno, demos perdida. entonces chance a Milton. Milton, ¿está vivo? Sí, licenciado. A ver, ayúdeme usted. Si yo tengo una ecuación de primer grado con una incógnita, ¿cuántas respuestas tengo? ¿Dos o tres? Una solución, porque el grado indica las soluciones que tiene. Genial. No, ahí sí da ganas de ponerles 10, como digo, pero bueno, estamos bastante bien. Una solución porque es de primer grado. Eso, muy bien. Entonces, eso, que quede entendido y ya lo demás es, como digo, ya solo aplicar pasos de las soluciones. Ok, entonces, primero antes y ahora de comenzar a hacer despejes, ¿alguna duda o algún criterio que tengan con respecto a las ecuaciones? Alguien, es momento de hacerlo ahora porque luego nos vamos con los procedimientos y ahí sí ya se complican. ¿Alguien? ¿Alguien tal vez? ¿No? Yo, licenciado, yo estaba Sí. viendo el video y Ok. no sé si para que funcione las incógnitas, algo de eso, debe ser igualito a los demás. ¿Cómo que igualito? Esa parte no le... O sea, como más o menos si pone 2x y para que 2x al cuadrado, como hay que tener dos soluciones, que digo, dos ecuaciones, el de abajo también tiene que ser lo mismo, 2x al cuadrado. No, puede ser, pero 2x al cuadrado no necesita dos soluciones. No digo, no sé qué pasa con la pizarra, hagamos y aunque sea un poco, pero es no hacer nada. Usted me dice 2x al cuadrado. Ya, igual, para hacer ecuación, tiene que tener el igual, y puede ser Sí, igualado a cualquiera, pongamos a 5 ya. Esta es una eh, ecuación, pero sí, sigue siendo ecuación de una incógnita, ¿sí? De una incógnita. ¿Cuál sería la incógnita? La X, X. Ajá. pero Entonces, si tiene para resolver, incógnita, solo se necesita una ecuación. Y aquí está la ecuación. Todo esto es una ecuación, y con eso puedo resolver. Ya puedo resolver, ¿sí? Solo que va a salir dos respuestas. Dos respuestas. Pero usted dirá, profe, ¿cómo va a salir? Vamos a ver eso justo cuando ya acabemos de ver las de primer grado, vamos a pasar a las de segundo y ya va a ver que existen dos respuestas. Porque realmente existe, rápidamente le adelanto un poco, no necesito otra ecuación, no necesito, eso es lo que primero, no se confunda, no es que necesito aquí poner, por ejemplo, x igual a 3 o la misma que de arriba, no necesito, esto no necesito. Con una ya me basta, ¿sí? ¿Cuándo necesitaría dos? Ahí es donde hay la confusión. ¿Cuándo necesitaría dos? Déjeme, un momento, déjeme ver, creo que ya. Sí, okay. Se va. Ahora Cuando sí. hay Exacto. más de una incógnita, Eso, ahí ahí sí. se necesita dos. Exacto. Ahí si yo Se tuviera esto, necesita dos. ahí sí necesito dos ecuaciones. Exacto. Pero yo puedo tener, por ejemplo, x a la 100 igual a 3. Yo ya puedo resolver esta ecuación. Ya puedo. No necesito 100 ecuaciones. Solo necesito una. Porque ¿cuántas incógnitas tengo? Solo una. Es la x. Con esto ya puedo pero resolver. Ajá. licenciado, Mm,
incógnitas, pregunto si para resolver debe ser igual a la otra ecuación también. Genial también, muy buena Sí, pregunta. tiene que ser igual. No, no puede ser igual. Por ejemplo, si es igual a ¿No? 3, ya esta es la primera. La segunda puedo poner así. X igual a menos 1, por ejemplo. Y ya, esta es otra ecuación. Mm, No es necesariamente igual, ¿sí? Puede ser diferente, pero que sean dos. Tengo una y tengo dos, no necesariamente iguales. Exacto, muy bien, muy buena pregunta. Pueden ser cualquiera, pero que sean dos. Ese es el chiste aquí, que sean dos. Diferentes, pero que sean dos. Mínimo dos. Son dos. mm. Ajá, eso. Entonces, otra, ¿cuál podría ser? Otra. A ver, veamos qué tan pilas están ahorita. A ver si se dan cuenta, es que están pilas, ¿ya? Y voy a dar un punto ya para como quién vamos ganando este año, a ver, rápidamente. ¿Ya? Fíjense en esto. A ver, solo voy a hacer la pregunta rápido, así, para no dar ni pistas ni nada. Tienen un minuto para pensar. ¿Puedo o no puedo resolver este sistema? Recuerden, cuando tenemos varias ecuaciones, se llaman sistemas de ecuaciones. Este sistema que veo rápidamente tiene dos incógnitas. Yo veo que hay dos. ¿Puedo o no puedo resolver? ¿Y por qué? El que me da la razón, Obi me dice correctamente, tiene un punto. Y me acuerdo algún rato que tiene un punto a su favor. Pero diga la razón correcta, obviamente. No solo por responder eso. El que me dé la razón correcta. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Alguien? ¿O doy Yo una? digo que no, porque lo que pasa, Ya, muy porque bien. lo que pasa, porque lo que pasa es que arriba hay incógnitas y abajo son igualdad. O sea, es igual Genial. y No hay abajo no más. hay. No hay más. Exacto. Muy bien. Eso es todo. Tiene un punto, Cecilia. Genial. No puedo resolver porque tengo dos incógnitas y una ecuación. ¿Por qué? Este de aquí es ecuación, pero este de acá abajo no es ecuación. Es igualdad. Es todo. Es igualdad. Exacto. Ujú. No puedo. Muy bien. Genial. Tiene un punto, Cecilia. Me hace acuerdo pero eso es genial. ¿Cuándo podría resolver esto? Y estaba fácil la respuesta, y solo tiene que estar pilas. Bien, pues genial, estamos. ¿Cuándo puedo resolver? Cuando esté una, por ejemplo, x igual a 10 puestas, ya, supongamos. Ahí sí puedo resolver. Tengo dos ecuaciones, la de arriba y la de abajo. Ujú. Ajá, con Y dos la de incógnitas. abajo. Genial. Eso, muy bien, estamos bien en la parte con Cecilia. No sé si los demás lograron entender por qué no se podía resolver la anterior, o alguien tiene alguna duda, quedó medio... Era por eso, porque teníamos dos incógnitas y una sola ecuación. La otra era igualdad. Ese es el nombre, igualdad. ¿Sí? Pilas. Ok, entonces, ahora sí vamos como ya se funciona el tablerito, vamos a ver pero bueno, nuevamente, si tienen preguntas, díganlo ahora, porque después hasta se pueden olvidar. No, pero bueno, entonces, lo que íbamos a ver era despejes. ¿Sí? Otra cosa también que les decía como un consejo, pueden ver las igualdades como una balanza, tiene que estar niveladita. ¿Qué pasa si yo pongo más peso a un lado? Se va a desnivelar, va a quedar disparejo en el mercado. ¿Qué necesito hacer también al otro lado para que quede igual? Igual, aumentarle peso, ¿sí o no? Entonces eso es una ley también de las ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice una ecuación? Si tengamos cualquier ecuación, puede ser la de primer grado, la de quinto, la de sexto grado, esta es de primer grado. Tengo dos miembros, nuevamente, el miembro izquierdo, miembro derecho, primer miembro, segundo, como ustedes quieran llamar. Ya, yo le voy a decir primer miembro. En el primer miembro, si yo aumento, esto es lo que tenía, x más 3, y en el otro lado tenía el 6. Si a un lado, pongamos con otro color, aumento, por ejemplo, pongo más 5, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo esto, que se desnivele. Para que se iguale, ¿qué tendría que hacer al otro lado? También aumentarle más 5. ¿Y ahí qué hago? Que quede nivelada. Entonces, es una ley fundamental de las ecuaciones. Todo lo que yo hago a un miembro, también tengo que hacerle al otro miembro para que se iguale. Puede ser más, puede restarle, puede multiplicar, puede dividir, lo que usted quiera, pero siempre a los dos miembros, a los dos lados. Ya, esa es una ley fundamental. Nuevamente, si yo tuviera, supongamos, x más 3 menos 5 igual a x. Ya, otra ecuación, puede ser la ecuación que quieran. Si yo a esta ecuación a un lado le divido para 2, al otro lado también tengo que dividir para 2 para que la igualdad haga toda operación que usted conozca, tiene que hacerle a los dos lados.
Sí, hasta voy a poner una operación exagerada que todavía no creo que hayan visto, pero es, por ejemplo, x más 5 igual a 7, ¿ya? Hay una operación que se llama logaritmo, es ln se llama. Si yo le hago logaritmo a un lado, es decir, a x más 5, también tengo que hacer al otro lado, ya me comí algo importantísimo en las ecuaciones, me comí el igual. También tengo que hacerle logaritmo al eso. Es solo como un ejemplo, no es necesario saber cómo resolver, simplemente es un ejemplo. Si yo aplico la suma a un lado, suma al otro, resto, divido, dividos, pero todo siempre la misma operación, siempre, ¿sí? Entonces, esa es más que nada como la ley para luego ir viendo despejes, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con una más sencilla, con la que comenzamos. Con la que comenzamos era algo como, me acuerdo que era x más 3 igual a 5, creo que era la primerita que dije que hasta por lógica podemos ver que aquí el resultado es 2, porque 2 más 3 me da 5, ¿sí? Entonces, ¿qué es despejar? Esta X está molestándole el 3. El 3 tendría que pasar al otro lado, o sea, quitarse de ahí para que quede solita la X, ¿sí? Entonces, este 3 que está sumando, yo les decía también la anterior semana, todo lo que vaya a pasar del lado, de la mitad de cancha del igual, pasaba con el signo cambiado, o sea, con la operación contraria. Si este está con más, al pasarle al otro lado, ¿con qué operación vamos a pasar? Si es más, pasa con la operación menos. Sería X, Menos. queda ahí, no se mueve. ¿Qué más no se está moviendo? El 5. No se mueven esos. Lo que se está moviendo, ya se va a poner con otro, es el más 3, que al otro lado pasaría con menos Menos 3. 3. Y ahí ese hacemos lo que ya vimos en clases anteriores. Signos iguales se suma, signos diferentes se restan. Aquí tenemos más 5, menos 3. Signos diferentes resto, me queda 2. Entonces, ¿cuánto ha valido la X? Ha valido 2. Hemos despejado y también sacamos la respuesta de 2. Entonces, ya estamos seguros que la respuesta es 2. Y ya con eso termino, porque se nos va a hacer el tiempo y ya continuaremos en la siguiente clase. ¿Qué realmente se hizo? No es que esto se hizo magia y simplemente paz. Lo que realmente se hizo, pero yo solo les voy a enseñar esta vez porque no soy tan amante de porque se demora mucho más que nada también, se gasta hasta más cuaderno. Simplemente yo me acuerdo que pasa con la operación cambiada y ya. ¿Pero qué hicimos? ¿Cuál es la explicación lógica de haber hecho ese pase? Lo que realmente hicimos fue lo siguiente. Yo necesito eliminar ese 3 de ahí. ¿Cómo yo elimino a ese 3? Hagamos con otro color para que se lo hagamos con este. Ya, el X, 3, yo necesito eliminar. Es decir, que se desaparezca. ¿Cómo es algo en matemáticas que desaparezca? Es que quede 0. Para que quede 0, ¿yo qué le hice aquí? Le resté 3, más 3, menos 3, ¿cuánto me queda? Me queda 0. Desaparece. 0. ¿Qué decía de la ley fundamental? ¿Qué era la ley fundamental? Que si yo a un lado le hago, por ejemplo, si le resto, ¿qué tengo que hacer para que la balanza no se desnivele? ¿Qué hacíamos? También le hago ¿qué? Al otro. El resto del otro lado. Del otro lado también. O sea del 5 le mermo 3 y queda 2. Exacto. Y ahí sale ese que dije, paz. Ese dije, que veis, hasta la derecha, paso. Pero esa es la explicación lógica de por qué hicimos menos 3. Ya, eso, y así funciona para todas las operaciones. Solamente que como vamos a demorar un poco más, yo prefiero más que nada que los estudiantes hagan esa del pase. La cuestión aquí pueden ser de miles de formas. Pueden ser como estoy enseñando ahorita, como enseñé antes, pero la respuesta es que salga la respuesta correcta. Pueden ser hasta por lógica, como dije, ¿sí? Pero eso ya dependerá de ustedes. Lo que vamos a practicar conmigo son los despejes, así haciendo la operación contraria. Aquí solo explico. Entonces, lo que tenemos que hacer es más 3 menos 3, se eliminan o queda 0, como se van a decir algunos. Es que me queda 5 menos 3, me queda 2. Haciendo por el proceso que ustedes hagan, la respuesta siempre en matemáticas es exacta. No puede salir otra respuesta. Profe, yo hice de este método y salió otro. No. Si hizo correcto, puede ser el método que sea, debe salir la respuesta correcta. ¿Sí? Correcto. Entonces, vamos a seguir practicando en la siguiente clase, ya lo que es despejes para el deber de esta semana. Y lo que me hace acuerdo, Cecilia, más que nada sería que le debo un punto, ¿sí? Eso me hace acuerdo en algo que necesito. Y los gracias, demás bueno, está bastante, se merece, no es que le estoy regalando, usted se merece, estaba atenta a las
Eso, entonces, ¿alguna pregunta a los demás o cualquiera que haga una pregunta o algo sobre el tema, tal vez, o algo? ¿Nada? ¿Estamos entendidos? Yo voy a suponer que está entendido, como dice. ¿Cuál era la tercera regla, profe? ¿Cómo? ¿Cuál era la tercera regla? Yo estaba anotando y La digo tercera que- regla es esa, la que les dije, justo me acordé, es esa del que se tiene que nivelar la balanza. Esa es la tercera ley que les justo le dije. La primera sería que el grado de la incógnita es el número de respuestas que tenemos. La segunda es el número de ecuaciones según el número de incógnitas. Si yo tengo 5 incógnitas, tengo que tener mínimo 5 ecuaciones. Y la tercera ley, lo que les dije, es de que si yo a un lado le sumo 5, por ejemplo, o le sumo al otro lado, también, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Si resto, sumar. tengo que restar al otro lado. Si divido, también, o sea, tengo que hacer la operación que hago a un lado, a un miembro, tengo que hacer también al otro. Esa es la tercera ley, que bueno, obviamente me olvidé porque ha sido en los siguientes pasos que tenemos que hacer. Pero esas son las 3 fundamentales, ¿sí? Entonces, pilas, porque eso también es cierto, me daría en el examen del día miércoles. ¿Quién sabe una pregunta de eso, verdadero o falso? O señale cuáles son las leyes. Recuerden, así son los ejercicios, solo de señalarlos del día miércoles, creo que era. Sí, miércoles, jueves, creo que era. No sé si me corrigen, ¿era miércoles o martes y miércoles? Eso estoy dudando. Miércoles. Miércoles y jueves, ¿sí? No? Ajá, miércoles y jueves. Entonces, eso, señores. Los miércoles enviaba, Liz. Ah, ya, listo. Entonces, igual, miércoles de 2, 3 preguntas y nos veríamos en la siguiente hora, que es, creo, después del receso. O bueno, por ahí eso creo que les vaya súper bien. Nos vemos. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar la clase. Gracias, ¿no? Lice. Igualmente, Gracias, Lice. nos vemos.